Muy bien. Nos habíamos quedado en esto, ¿no? Que habíamos dicho si el par ordenado pertenecía al producto cartesiano. Ahora nos piden graficar, observa la diferencia, el primer intervalo A que corresponde ser a números reales y un intervalo B que corresponde ser a números enteros. Ya sabemos cómo vamos a formar, por ejemplo, este de acá, que son números que se encuentran entre 0 y 4, pero como no tiene la igualdad, pues entonces estos no van a ir incluidos. ¿Qué números serían entonces? Pues estos números serían el 1, el 2 y el 3, que son los números que se encuentran entre 0 y 4 sin estos estar incluidos. Ahora, el conjunto A es un conjunto real y ya vimos anteriormente que los números reales son todos aquellos números que nosotros conocemos. Y como vimos también anteriormente, los números reales son representados mediante una recta real. Entonces, ¿cómo vamos a representar este trazo de -1 hasta 3? Pues mediante un segmento de la recta real. Entonces sería una línea recta donde estaría incluido, perdón, donde no estaría incluido el 3, pero sí estaría incluido el -1. ¿Cómo sabemos esto? Porque acá no lleva el igual y aquí sí lo lleva. Muy bien, aclaración. En este caso, el primer conjunto es continuo, por lo que su gráfica, al igual que la recta real, son líneas, ¿sí? Una línea continua. Muy bien, como siempre, el primer paso es encontrar los elementos de cada conjunto. El conjunto A es un conjunto real, por lo tanto, su representación es mediante corchetes o una recta real. Este corchete que está abierto hacia el -1 significa que está incluido, ¿sí? Y esto significa que el 3 no está incluido. En este caso, el conjunto B, que es conjunto de enteros, son todos aquellos enteros que se encuentran entre el 0 y el 4. Sin estos están incluidos debido a que no lleva el igual. Serían estos de acá. Como sabemos, el conjunto A se ubicará en el eje de las X y el conjunto B se ubicará en el eje de las Y. Pregunta Melissa que siempre que sean reales van a ser con intervalos. Sí, siempre que sean reales los conjuntos de acá, por ejemplo este, serán su representación mediante corchetes como este de acá, es decir, mediante intervalos. Muy bien, ¿cómo sería la gráfica de este producto? Recordemos que el producto A se va a ubicar en el eje de las X y el conjunto B en el eje de las Y. Pero ¿cómo lo ubicamos si esto es ahora un conjunto continuo? Ya no son elementos que yo pueda contar o representar simplemente. No, estos son todos aquellos números, es decir, hay infinitos números entre -1 y 3. Entonces, al igual que la vez pasada, ocuparemos la segunda técnica que hemos visto, donde nosotros trazábamos líneas para encontrar los puntos de corte. En este caso, observe que hemos trazado una línea en -1 y otra línea en -3. ¿Alguien me puede decir por qué la línea en -1 es una línea continua y en 3 es una línea punteada? Muy bien, perfecto. La línea continua está indicando que el -1 está incluido, es decir, ¿se recuerdan que la expresión era menor o igual? Y esta línea punteada está indicando que el 3 no está incluido, es decir, que simplemente era este símbolo de acá, ¿sí? En un caso lleva el igual, en otro caso no. Luego, la aclaración ahí, la línea punteada indica que el número no está incluido. Trazamos las líneas correspondientes al conjunto B.
¿A dónde vamos a trazar esas líneas? En el eje Y. Observe que acá estas líneas están trazadas en el eje Y. Ahora, ¿qué vamos a indicar? Los puntos de corte. En este caso, corta aquí, acá, y estos 3 puntos de aquí. Pero se preguntarán, ¿cómo voy a colocar ahí unos puntos si yo estoy diciendo que estos números, todos estos de acá, no están incluidos? Pues cada vez que usted mire una línea punteada, pues ese puntito va a ir abierto. ¿Sí? Recordemos que las líneas horizontales pueden ser, tienen que ser continuas. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque recuerde, ¿sí? Así como está escrito acá, las líneas horizontales son representaciones de X y sabemos que el eje X es continuo. Observa acá. Muy bien. Joshua pregunta, ¿cuándo se ocupan corchetes y cuándo se ocupan llaves? Muy buena pregunta. Se ocupan corchetes cuando el intervalo que yo estoy trabajando es un intervalo real. Y se ocupan llaves cuando el intervalo que yo estoy trabajando es un intervalo discreto. Es decir, por ejemplo, si fueran números naturales, si fueran números enteros no negativos, en estos 3 casos yo voy a utilizar llaves. En caso de que sean reales y en algún raro caso, sí, porque estos son demasiado raros, les digan a ustedes que son racionales o irracionales, pues estos van a ser con corchetes. Usualmente esta notación es exclusiva para los números reales, ¿sí? Es raro de que en algún libro texto o algún autor incluya en esta notación a los números racionales o irracionales, pero en otros autores también los incluye, por si se lo encuentran en algún libro texto que están leyendo. En este caso, nosotros vamos a ocupar la notación de corchetes solamente para los números reales y la notación de llaves para aquellos intervalos discretos, es decir, enteros naturales o enteros no negativos. Decíamos que las líneas horizontales tienen que ser continuas debido a que el eje X tiene que ser continuo. Observe. Cuando sean reales, van a ser corchetes. Eso por ley. Cuando sean enteros, naturales o enteros no negativos, van a ser llaves. ¿Sí? Eso apréndanse. Ahora, ¿cómo se analizan los corchetes? Cuando lleva el igual, el corchete es cerrado y cuando no lleva el igual, el corchete va abierto. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen un intervalo real que va, por ejemplo, de 3 sin incluirlo hasta el 8 incluido, vamos a incluir este acá, sería entre corchetes el 3,8. El 3, observe que no está incluido, por lo tanto sería un corchete abierto. Y el 8 sí está incluido, por lo tanto sería un corchete cerrado. Para las llaves, siempre que sean cualquiera de estos 3 conjuntos, son llaves. Ella pregunta, ¿por qué en el conjunto A, ¿sí?, yo tomo en cuenta el -1 y 3? ¿Sí? En cambio, en el conjunto B solo tomo 1, 2, 3. Porque en el A, siguiendo esta lógica del B, no tomaría solamente el 0, 1 y 2. Muy buena pregunta y qué bien que me la preguntaron a tiempo. La respuesta es exactamente lo mismo. Esto es real y esto es entero.
Cuando son enteros, usted va a seleccionar los enteros, ojo, entre 0 y 4. ¿Cuáles son los enteros? Pues los enteros serían -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Igual acá hacia atrás. Entonces, yo quiero seleccionar los enteros que se encuentren entre 0 y 4. Pero ojo, aquí no hay ningún igual. Por lo tanto, los únicos enteros entre 0 y 4, sin incluir al 0 y al 4, son el 1, el 2 y el 3. Eso es de parte en el conjunto B. Ahora, ¿por qué yo sí incluí el 1 y el 3 en el conjunto A? Es porque son números reales. Y yo no puedo decir, por ejemplo, que este conjunto solo va a llegar hasta 2.9, porque ese no es el número real anterior a 3, porque existe el 2.99 o el 2.999, etcétera. Por lo tanto, yo no puedo decir que va a llegar hacia un número concreto, sino que la forma de representarlo es este número, coma este número. Y va a cerrar el corchete si aquí lleva el igual y no va a cerrar el corchete si aquí no lleva el igual, ¿sí? Quedado representando de esta manera. Muy bien, ahora hagamos el producto cartesiano. Siempre agarro este, está incluido línea continua. Tiene que ser línea recta, ustedes mírenla bien ahí. Agarro esto, línea discontinua porque no está incluido. Ahora, estos que son discretos, es decir, que están entre llaves, sus líneas siempre van a ser continuas. ¿Y a dónde van a estar? En 1, en 2 y en 3. Ahora, la respuesta, igual que la vez pasada, eran estos puntitos de intersección que estamos teniendo en este momento. Pero ¿qué pasa? Tenemos un problema. Decimos que nosotros no vamos a tomar en cuenta al 3. Por lo tanto, esos puntitos no deberían de ir. Pregunta Graciela que si siempre que estén entre llaves tienen que ser líneas continuas. Sí, siempre que el conjunto esté entre llaves, sus líneas son continuas. Hay que tener cuidado cuando el conjunto es un conjunto real, ¿sí? Cuando sea entre corchetes. Pregunta Claudia, ahí son solo líneas horizontales porque son llaves, ¿verdad? Más o menos, son líneas continuas porque son llaves y son líneas horizontales porque las estoy graficando en el eje Y. Por lo tanto, yo ubico al 1 en el eje Y y trazo la línea. Yo ubico al 2 en el eje Y y trazo su respectiva línea. Yo ubico al 3 en el eje Y y trazo su respectiva línea. Si este conjunto discreto hubiera sido en el eje X, pues, por ejemplo, si hubiera estado el -3, yo hubiera seleccionado el -3 y hubiera trazado la línea ahí. Entonces, son horizontales porque las estoy graficando en el eje Y. Serían verticales si las estaría graficando en el eje X. Y si están entre corchetes, nos guiamos por si está incluido o cómo. Muy bien, perfecto. Cuando estén entre corchetes, se van a guiar cuando el corchete esté cerrado, es decir, que incluya el número, que es una línea continua, como pueden ver.
Y si el número no está incluido o es un corchete abierto, pues es una línea discontinua o punteada. Muy bien, perfecto, Graciela. Cuando se intercepta una línea continua y una punteada, el punto va abierto. ¿No lo puedo haber dicho mejor? Pregunta Jorge, o sea que los números del B van en medio de las líneas. Creo que te refieres a estas líneas horizontales que tenemos acá. Y si lo ves de esa manera, creo que sí, porque el B está siendo graficado en el eje Y. Pero mira lo mejor que toda aquella línea que yo grafique en el eje Y va a ser una línea horizontal. Muy bien, observen lo que acaba de pasar. Yo acabo de quitar las líneas verticales y solo me quedé con las horizontales. Y la pregunta es, ¿por qué? Observe esta línea horizontal principal que ya habíamos definido en la parte 1 de esta clase. Habíamos dicho que la recta numérica que se encuentra horizontal también es conocida como eje X. Ahora díganme, el conjunto que es continuo, es decir, un conjunto real, está definido en el eje X. Por lo tanto, las líneas continuas tienen que ser también paralelas o horizontales de igual forma que el eje X. Si el conjunto continuo hubiera estado en el eje Y, pues aquí nos está diciendo que el eje Y serían así las líneas continuas, ¿sí? Ya vamos a hacer más ejemplos para que quede un poco más claro. Recordemos esto, que era la lámina anterior. Observe a quién dejé. A las líneas que son paralelas al eje X, porque estas son, observe, las líneas continuas, es decir, las que tienen corchete. Las que tienen corchete me está diciendo esto, es decir, las líneas que yo voy a dejar continuas tienen que ser paralelas al eje X. Por lo tanto, queda así. Pero ¿qué falta? Ponerle los puntos acá, aquí, aquí y a todas estas intersecciones que habíamos encontrado. Pues es simple. Si el corchete va cerrado, entonces nosotros colocamos puntos cerrados. Y si el corchete va abierto, nosotros colocamos puntos abiertos. Por lo tanto, el producto de A por B queda representado de la siguiente forma. Y esto es un producto continuo por uno discreto. ¿Puedo regresar? Claro que sí. Es así. Como en el -1 está cerrado el corchete, por lo tanto, estos puntos están cerrados. Y como en el 3 el corchete está abierto, por lo tanto, estos puntos son abiertos. Y el producto queda así. Muy bien, ¿qué pasa ahora? Yo tengo que graficar dos conjuntos continuos. Observe este caso que el conjunto A pertenece a los reales y el conjunto B de igual forma pertenece a los reales. Significa esto que en ambos casos voy a tener corchetes. Estos corchetes, recuerden que me están indicando que los conjuntos son continuos. ¿Cómo lo voy a graficar? Pues ocupando el mismo método, grafico este en el eje X, continuo porque es incluido, gráfico, perdón, era el -1, no era el 1. Grafico este acá
continuo porque está incluido, y grafico el 2 punteado porque no está incluido. Lo mismo voy a hacer en el eje Y. El -2 está incluido, por lo tanto es continuo. Y el 1 no está incluido, por lo tanto es punteado. Y nos queda la siguiente gráfica. De igual forma, aquí tengo que colocar los puntos en donde se intersectan estas líneas. Y también van a existir puntos abiertos y puntos cerrados. Entonces, ¿cómo voy a saber si un punto está abierto o es cerrado? Pues siempre que haya una línea discontinua, el punto va abierto. Por lo tanto, tengo un punto abierto aquí, uno acá y otro aquí. ¿Por qué? Porque en este caso es discontinuo. Aquí tengo dos discontinuos, observe, y aquí un discontinuo. Entonces, siempre que yo me encuentre con una línea discontinua o punteada, entonces el punto va a ir abierto. Ojo, solo cuando son dos líneas continuas es cerrado. Es decir, aquí. Abierto, abierto, abierto. Y acá un punto cerrado. ¿Cómo quedaría entonces el producto? Así. La solución de esto es toda el área que está encerrada dentro de ese cuadrado de ahí, incluyendo sus bordes. Por ejemplo, este borde está incluido, este borde está incluido, este borde no porque está punteado y este borde no porque está punteado. La pregunta es, ¿cuáles son los dos conjuntos numéricos que se han multiplicado en esta ocasión? Recuerden que cuando yo solo tengo puntitos, la multiplicación fue de dos conjuntos discretos. Observemos. Yo tengo el producto de A por B y su gráfica es esto. Son solamente puntos sobre el plano cartesiano. Si hay solamente puntos sobre el plano cartesiano, significa que los conjuntos que se han multiplicado son conjuntos discretos. ¿Cuáles eran esos conjuntos? Pues era el conjunto A y el conjunto B. Observe que esos dos eran conjuntos discretos. Así que eso creo que es una pista bien útil, que si son solamente puntos los que se están graficando, significa que los dos conjuntos que se están multiplicando son conjuntos discretos, es decir, que están entre llaves. Muy bien, otra pista. Cuando sea una serie de líneas las que se están graficando, ¿sí? Por ejemplo acá, lo que se están multiplicando son conjuntos discretos por continuos o continuos por discretos, dependiendo si son líneas horizontales o verticales. ¿Sí? Entonces, si son líneas, por ejemplo así, o por ejemplo así, lo que se están multiplicando son conjuntos discretos, es decir, los que van entre llaves, por continuos, es decir, los que van entre corchetes. Y si la gráfica del producto cartesiano es un cuadrado o es un rectángulo que está sombreado por adentro y que está delimitado por ciertas líneas, ya sean continuas o punteadas, lo que se está multiplicando son dos conjuntos continuos, es decir, los que van entre corchetes. Muy bien, ahora que ya tenemos esas pistas, podemos decir muy bien ahora
cuáles fueron los dos conjuntos que se multiplicaron para obtener esta gráfica. Pues tendrían que ir como son solamente puntos entre llaves. Ya sabemos entonces que los dos conjuntos van entre llaves. Ahora, queremos encontrar el producto de A por B. Sabemos que A, por ser el primero que se encuentra aquí, iría identificado en el eje de las X. Ahora, ¿cuáles son los números que les corresponden a la A? Observemos, bajemos aquí, bajemos, bajemos. Pues los números que están ocupando, o los números que la X está ocupando es -2, -1 y 1. Por lo tanto, A es -2, -1 y 1. Y la B, por ser el segundo conjunto, está representada en el eje de las Y. Veamos cuáles fueron los números que ocupó la Y. El 1 y el 2. Eso significa que el conjunto B es 1,2. Ojo, como son solo puntos, ambos conjuntos son discretos, es decir, que ambos conjuntos van entre llaves.